El modelo general del tipo de cambio a largo plazo. El tipo de cambio real. Primeramente explicaremos los tipos de cambio, los cuales son el tipo de cambio nominal y el tipo de cambio real. El tipo de cambio nominal se define como el precio relativo de dos monedas, expresado en unidades monetarias, es decir, la relación a la que una persona puede intercambiar la moneda de un país por las de otro. Por ejemplo, ¿cuántos bolivianos se necesitan para conseguir un dólar? Se llama nominal porque toma en cuenta solo el valor numérico de las divisas y no toma en cuenta la capacidad de compra de las monedas. Y el tipo de cambio real es el precio de los bienes de un país extranjero expresado en términos de bienes locales, ambos llevados a una misma moneda mediante el tipo de cambio de las divisas. La fórmula del tipo de cambio real es la relación que existe entre el costo de la canasta de un país con respecto a otro. Utilizando el concepto anterior y aplicando una relación de costos entre los países de Bolivia y Estados Unidos, podemos definir el tipo de cambio real como que Q es igual a S por P sub E sobre P sub B, donde Q es el tipo de cambio real del boliviano frente al dólar, S es el tipo de cambio nominal bolivianos por dólar, P sub B es el precio en bolivianos de la canasta en Bolivia, P sub E es el precio en dólares de la canasta de Estados Unidos. Aplicando la fórmula del tipo de cambio real, se efectuará un ejemplo para encontrar el tipo de cambio real entre los países de Bolivia y Estados Unidos. El ejemplo nos dice cuál es el tipo de cambio real si la canasta estadounidense cuesta $383, que es el costo de vivir un mes para una familia de clase media. La canasta boliviana cuesta 2.640 bolivianos y el tipo de cambio nominal es de 6.90 bolivianos por dólar. Los datos que obtuvimos del ejemplo son que S es igual a 6.90, que es el tipo de cambio nominal. El costo de la canasta en Bolivia es de 2.640 bolivianos. El costo de la canasta en Estados Unidos es de $383. Aplicando los datos del ejemplo en la fórmula del tipo de cambio, obtenemos que Q es igual a 1, donde nos indica que el tipo de cambio es igual a 1. En este caso, cuando Q es igual a 1, conlleva que existe una paridad del poder adquisitivo, el cual quiere decir que con los 2.640 bolivianos se puede comprar en Estados Unidos lo mismo que con los $383 en Bolivia. En base al ejemplo anterior, el cual el tipo de cambio real fue igual a 1, veremos el caso cuando existe un incremento por encima de 1 del tipo de cambio real, ya que la paridad del poder adquisitivo no se cumple en todos los casos de una relación de costos entre dos países. Esto implica que existe una depreciación real de la moneda, el cual quiere decir que existe un abaratamiento en el precio relativo de la cesta de bienes y servicios en relación a la de otro país. Aumenta la competitividad de los productos nacionales frente a los extranjeros. Esto quiere decir que aumenta las exportaciones y disminuye las importaciones de un país, haciendo que la cuenta corriente mejore. Casos en que se puede presentar una depreciación de la moneda frente a otra. Los casos ocurren cuando sube el tipo de cambio nominal de un país frente a otro, cuando suben los precios de un país extranjero frente a un local, cuando bajan los precios de un país local frente a un país extranjero. Para ilustrar el caso de cuando existe un incremento en el tipo de cambio real, utilizaremos los datos originales del ejemplo 1, suponiendo que el tipo de cambio nominal subió a 7 bolivianos por dólar y los precios en Bolivia y Estados Unidos no se modificaron, donde el nuevo tipo de cambio real es de 1.016. Esto quiere decir que al subir el tipo de cambio real en 1.6%, la canasta de Estados Unidos es ahora 1.6% más cara que la de Bolivia. El poder adquisitivo del peso con relación a los bienes estadounidenses se redujo en 1.53, dado que por el precio de una canasta de Bolivia, ahora se pueden comprar tan solo el 98.47% de la canasta extranjera. Simétricamente, el poder adquisitivo del dólar en relación con los productos de Bolivia aumentó en 1.6%. Por el precio de la canasta estadounidense, ahora se pueden comprar 1.016 de canasta de Bolivia. Variaciones del tipo de cambio real. Una variación del tipo de cambio real significa que la paridad del poder adquisitivo no se cumple. Entonces, las modificaciones del tipo de cambio real dependen de la razón entre el crecimiento del tipo de cambio nominal y el diferencial en las tasas de inflación en las dos monedas. Cuando el tipo de cambio real aumenta, se deprecia la moneda en términos reales.
La depreciación real ocurre cuando los bienes locales se hacen relativamente más baratos, es decir, sube el precio de los bienes extranjeros expresado en bienes locales, haciendo disminuir las importaciones porque los bienes extranjeros se han hecho relativamente más caros y aumenta la cantidad de exportaciones porque los bienes locales se han hecho relativamente más baratos. Cuando el tipo de cambio real disminuye, se aprecia la moneda en términos reales. La apreciación real ocurre cuando los bienes locales se hacen relativamente más caros, es decir, cae el precio de los bienes extranjeros expresado en bienes locales, aumentando la cantidad de importaciones y disminuyendo la cantidad de exportaciones. Variedad del poder adquisitivo. Este es un instrumento económico que se encarga de comparar el nivel de vida entre distintos países, también de que el tipo de cambio de diversas monedas tengan el mismo poder adquisitivo. Causas que presentan una variación en el tipo de cambio. La primera causa, un incremento en la demanda mundial de un producto en un determinado país y a un largo plazo conduciría a la baja del tipo de cambio real, al mismo tiempo una mayor entrada de divisas, lo que hace bajar el tipo de cambio nominal. Atraer la inversión extranjera directa, lo que bajaría el tipo de cambio nominal. Al mismo tiempo, la gran demanda en el mercado interno provocada por la abundancia de dinero elevaría el nivel de precios en el país. Tercera causa, aumento de la productividad y la competitividad del sector exportador. Cuando estos tienen éxito, los mercados internacionales venden más divisas en el mercado cambiario, lo que reduce el tipo de cambio nominal sin aumentar el nivel de precios. Aspectos del modelo de tipo de cambio. La TCR es aquel que se encarga de equilibrar la cuenta corriente a largo plazo. Si la TCR no cambia en sí, los factores monetarios se neutralizan mutuamente, lo que convierte a una paridad de poder adquisitivo. Si la paridad del poder adquisitivo no se cumple a largo plazo, significa que se modificó la TCR. Por ende, a largo plazo no pueden mantenerse ni la sobrevaluación ni la subvaluación de la moneda. Si la paridad de poder adquisitivo no se cumple a corto plazo, esto puede significar que hay fuertes movimientos de capital financiero. La paridad del poder adquisitivo no se cumple a un largo plazo. Si esto pasa, los factores monetarios como los factores no monetarios pueden producir desviaciones prolongadas de la paridad del poder adquisitivo. Cambio de la paridad real, sobrevaluación y subvaluación. Análisis del caso de la sobrevaluación. En el primer caso, cuando nadie se da cuenta de que el activo cuesta más de lo que vale. En el segundo caso, si una autoridad decreta un precio mayor que el valor, el activo no se venderá en su totalidad, por lo que se acumulará el inventario. En el tercer caso, si una autoridad interviene en el mercado comprando el exceso de oferta, tendrá que almacenar de alguna manera dicho exceso. Análisis de la subvaluación. Esta solo puede persistir solo en tres casos. En el primer caso, nadie se percata de que el activo cuesta menos de lo que vale. En el segundo caso, si alguna autoridad prohíbe vender el activo a un precio más alto. Y el tercer caso, si alguna autoridad interviene en el mercado vendiendo un inventario del activo para satisfacer el exceso de demanda. Eficiencia de mercados, burbujas especulativas, sobreajustes y pánicos. Son mecanismos psicológicos que restan eficiencia al mercado, sobre todo en periodos de cambio de tendencia. Instinto de rebaño. Es cuando el cambio del precio es brusco, por lo que los participantes se observan unos a otros. Si todos compran, yo también tengo que hacerlo. Algo semejante sucede cuando los precios bajan. Si todo el mundo vende acciones de las empresas y compra dólares, yo también tengo que hacerlo. Esto reduce los precios de las acciones y sube el precio del dólar. Si todos quieren vender y nadie está dispuesto a comprar, un ajuste se convierte en pánico. Anclaje. Consiste en la ausencia de información. La gente supone que los precios actuales son los correctos. Si el tipo de cambio sube un poco, su nuevo nivel es anclado al nivel inmediatamente anterior. Así, el precio puede alejarse bastante de su valor fundamental, tanto a la alza como a la baja. Exceso de confianza. Quiere decir que los inversionistas extrapolan las tendencias actuales hacia el futuro. Ignorando la historia, las buenas noticias hacen que los precios se sobreajusten al alza. Las malas noticias provocan una exagerada reducción de los precios. Instinto de apostador. Consiste cuando existe un alza en los precios, el cual atrae a nuevos compradores, que también desean obtener una ganancia. Cuando el precio ya es muy alto, la gente sigue comprando aun cuando está consciente de un posible colapso.
se siente atraída hacia el mercado por una emoción comparable a la que experimenta un apostador.